primeramente darle gracias a Yeseuca por la oportunidad que nos da de podernos expresar hacia el pueblo salvadoreño sobre nuestra posición ante el proyecto de la ley de la función pública. Para nosotros este proyecto de ley es un anteproyecto que es una ley más de un componente que ha establecido el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. O sea, obedece a profundizar los proyectos neoliberales, dicho de otra forma, como es la ley de la socio público-privado, ¿verdad? Y es la ley de la función pública es el que le va a dar como la libertad a esta ley de establecer los contratos laborales con las famosas que le llaman como crear una inestabilidad laboral. Entonces creemos que es un mandato y no es un proyecto de ley que haya surgido de los trabajadores y para los trabajadores, o un proyecto de ley en la cual los trabajadores del Estado junto con el gobierno mismo, porque en este caso es el gobierno, son los tres poderes del Estado los que van a ser los patronos de los trabajadores, porque hay que recordar que en esta ley viene a aglutinar a los tres poderes del Estado, incluyendo los autónomos. Entonces va a haber, se está recopilando una ley que va a beneficiar a eso, a las empresas transnacionales, por los contratos que hay. Y por eso nosotros hemos dicho, como AGEPIN, que la ley de la socio público-privado es una ley que ha sido creada, esta ley, para las empresas transnacionales, porque ya existía el asocio público-privado en el artículo 34 del Código de Comercio. Ya han existido leyes, ya existía esta figura, pero se creó esta otra ley que es parte de este mandato. O sea, este es un paquete de leyes, ¿verdad?, que venían, y entre ellas venía esta ley de la función pública y también la ley de la socio público-privada. Falta este componente que sea aprobado en la Asamblea Legislativa para tener ya completado todo el proyecto, todo el paquete de leyes, ¿verdad?, que ellos han impulsado, y que por supuesto en la Asamblea Legislativa no hubo oposición. No se sabe si realmente los diputados leyeron la ley, porque sorpresivamente esta ley fue aprobada por los 84 diputados, ¿verdad?, que nos parece también bastante extraño que una ley sea aprobada realmente por una... Ya fue aprobada. La ley de la socio público-privado. Ahora, el anteproyecto de ley de la función pública, no. Sí. Es un anteproyecto de ley que está todavía, supuestamente, va a ser aprobada hasta después de las elecciones, ¿verdad?, porque es una ley que realmente como trabajadores, como AGEPIN, como la coordinadora sindical, que somos parte de ella, no estamos de acuerdo en que se apruebe esta ley tal como está presentada. Y planteamos algunos artículos. Por ejemplo, el artículo 14 de este proyecto de ley habla de los empleados de confianza, de los directores y de todos estos, y habla hasta que un director puede llegar a tener de 7 a 10 personas de confianza a su alrededor. Eso significa que lo que se va a crear es un ejército de empleados de confianza, que por supuesto van a ser cambiados cada 5 años, ¿verdad? Eso no es estabilidad laboral, eso es crear expectativas, pero igual si hablan de que el gobierno como tal está sin fondos, sin poderse financiar cada año, hay que prestar para poder financiar el presupuesto, creando este tipo de plazas, se va a aumentar un volumen innecesario de trabajadores. Eso creemos que no es correcto dentro de la propuesta de ley. Igual hay aspectos que no cambian, que ya están en la ley de servicio civil, y que deberían más que responder es a ejecutar la ley tal como está escrita y no a crear una nueva ley.
Eso nosotros lo hemos planteado porque igual la dirección va a ser casi la misma, en el sentido que siempre va a haber un representante de cada órgano del Estado. Igual sucede en la ley del servicio civil. Entonces no estamos hablando de ningún cambio, no estamos hablando de ningún cambio, ¿verdad? Y realmente nosotros como trabajadores creemos que tenemos pensamiento propio, que se nos debe de escuchar, que se le debe de escuchar realmente a la clase trabajadora y por supuesto no pensar que hay organizaciones o hay sindicatos que apoyen esta ley, pero porque estos sindicatos responden directamente a líneas partidarias. Entonces tampoco no ha habido un consenso de esa naturaleza, sino que hay sindicatos que sí responden a un proyecto determinado político, y eso es lo que ha hecho que ellos dicen que hay organizaciones que les han dado el ok. Aparte de la inestabilidad laboral y del volumen innecesario de trabajadores, ¿qué otros daños causará esta ley? Bueno, lo que pasa es que esta ley dice al final, habla de una derogatoria, y que tampoco estamos de acuerdo, porque realmente la ley del servicio civil, aún con sus imperfecciones y su no aplicación de algunos y de muchos artículos, es una ley que nos ha dado garantía dentro de la carrera administrativa a muchos trabajadores cuando se les sigue un proceso. En cambio, en esta nueva ley va a depender muy reducidamente solo de este nuevo componente, de un nuevo tribunal, ¿verdad? Y también porque se derogan algunos decretos. El artículo 345 que habla de deroga a la ley de servicio civil, esta nueva ley, al ser aprobada y entrar en vigencia. Deroga lo que es la ley reguladora de garantías de audiencia de los empleados públicos no comprendidas en la carrera administrativa. Deroga también la ley sobre la compensación y adicción en efectivo, ¿verdad? que es desde 1994, y también deroga lo que es la ley de disposiciones generales del presupuesto contenidas en el decreto legislativo número 3, y también deroga la ley de las vacaciones y asuetos de los empleados públicos. O sea, se vienen a derogar muchas leyes que por años han permitido que haya una estabilidad laboral en alguna medida, ¿verdad? Aunque nosotros estamos conscientes que, por ejemplo, cuando se implementó el proyecto neoliberal acá después de los acuerdos de paz en el 92, hubieron muchos decretos, muchos despidos, una masificación de despidos, y que muchos compañeros que estaban por ley de salario pasaran por contrato, ¿verdad? Eso pasó en los tiempos negros de los gobiernos de Arena, eso pasó. Pero fue parte de la implementación del proyecto neoliberal, y que es el proyecto que continúa administrando el gobierno actual. Entonces, ¿esta ley trae, digamos, inestabilidad laboral? Sí, esta ley habla de lo que ellos le han puesto una palabra bonita, según ellos, ¿verdad? Que le hablan de la flexibilidad laboral. Pero ¿qué significa para nosotros la flexibilidad laboral? Para nosotros significa que el trabajador ya no va a tener previsión social, ya no va a tener descuentos de seguro social ni de AFP. Simplemente va a trabajar directamente, se le va a pagar su salario y solo se le va a descontar renta, y el patrono de ese momento no va a tener ningún compromiso con el trabajador al momento de despedirlo, ¿verdad? No va a haber se rompe la relación laboral realmente, y es contratado como contratar a alguien por un día, ¿no? Va a haber una inestabilidad. Entonces ellos le llaman flexibilidad laboral, pero realmente eso significa no tener ningún compromiso con el trabajador. Yo lo contrato
2 horas, por 3 horas, por 4 horas, pero yo le voy a pagar lo que le corresponde, pero no tengo ningún compromiso de previsión social. ¿La mayoría de partidos de la Asamblea están de acuerdo con este proyecto? Pues no han dicho nada, realmente nosotros quisimos tocar desde el año antepasado, del 31 de octubre del año antepasado, que celebramos el Día del Sindicalismo, precisamente allí afuera de la Asamblea Legislativa, y ningún diputado salió a decirnos, bueno, queremos escucharlos, realmente ninguno, de ninguna fracción. Para nosotros, igual durante todo el año estuvimos cabildeando a las fracciones a ver si había llegado este anteproyecto de ley, y siempre nos decían no conocemos nada, aunque nosotros sabemos que sí conocen del proyecto de ley, porque pues nosotros sabemos que este ya es como ¿cuándo entró ese proyecto a la Asamblea? Cuarta versión, ¿verdad? Este es un proyecto que se ha venido modificando desde el inicio hasta hoy, que este es el último que manda la Secretaría, ¿verdad? La Secretaría para Asuntos Estratégicos y la Subsecretaría de Gobernabilidad y Modernización del ¿El partido Estado. de gobierno apoya esto entonces? Entonces, es el gobierno el que lo ha elaborado, está el señor el licenciado Carbonell, ¿verdad? Y el que ha estado pues liderando este proyecto de ley. ¿Cuándo pusieron el proyecto? Y bueno, hasta el que ellos tienen como último borrador en noviembre de este año, en noviembre, sí. Pero teníamos entendido que ellos se lo iban a entregar al secretario de la presidencia, y que el secretario de la presidencia es el que lo va a entregar a la Asamblea Legislativa. Creemos que hasta el momento no lo ha hecho, ¿verdad? Porque vinieron las festividades de diciembre, de Navidad y Año Nuevo, y no, hasta esa fecha no teníamos conocimiento que ha llegado a la Asamblea. Pero creemos que los primeros días de este año pues lo van a hacer. Y lo que yo le decía es que había como un compromiso de los diputados de aprobarlo, pero hasta después de las elecciones de febrero. Entonces, ¿cuál es el llamado a los diputados? Bueno, el llamado que nosotros le hacemos a los diputados, a todas las fracciones, ¿verdad? Incluyendo a la fracción del FMLN, que es hoy el que está en el Ejecutivo, que por favor no lo aprueben, que no levanten la mano sin leerlo, que lo estudien, que pase a la comisión, que escuchen a los trabajadores, en especial a la Asociación General de Empleados Públicos Municipales, porque nosotros creemos que somos representativos, representamos a los trabajadores, ya que aglutinamos a más de 33.000 asociados, ¿verdad? A nivel nacional. Eso significa que sí tenemos representatividad para poder decir qué artículos dañan a los trabajadores, y para nosotros lo más importante es que este proyecto de ley cumpla con las expectativas de los trabajadores y que nos garanticen las garantías constitucionales y las garantías laborales que están tanto en la Constitución de la República como en la Ley de Servicio Civil. Eso es.